Muchas gracias, señor senador Muñoz. Señoras y señores, quería agradecer en primer lugar al Senado, la Comisión del Senado y muy especialmente al señor Eugenio Tuman por la invitación a este evento. La problemática de las pensiones es una problemática complicada, espinosa. Es una que llevamos muchos años debatiendo, muchos años haciendo reformas. Y lo que me gustaría hacer en los próximos 20 minutos es hacer un repaso a dónde están los diferentes países de la OCDE, incluyendo a Chile, marcando a Chile dentro del contexto de los países más desarrollados, que son los países de la OCDE, que como saben son 34 países del mundo, europeos, de América y de Asia. Bueno, en primer lugar, recordarles, imagino que no hace falta que lo recuerde, que los objetivos de cualquier sistema de pensiones van a ser tres. Por un lado, el alivio de la pobreza, la redistribución y con parte de riesgos. Y, por último, tiene que tener un componente de ahorro, de intentar suavizar el consumo, mantener el consumo en la jubilación con respecto al periodo contributivo, ¿no? Y estos son tres objetivos que se interrelacionan, ¿no? De una forma, son complementarios, los tres tienen que estar presentes y no se puede basar ningún sistema de pensiones exclusivamente en uno de ellos, ¿no? Entonces, si miramos a los países de la OCDE, hoy en día que nos encontramos, todos tienen un pilar de pensiones públicos de reparto. Todos los países de la OCDE tienen un sistema de pensiones público de reparto y ahí yo incluiría a Chile. En el sentido de que para nosotros un sistema no contributivo público es también un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque se financia con los presupuestos generales, se financia con las contribuciones, los impuestos que se cobran a las empresas, a los empleados y a las personas. Y, por lo tanto, es un componente crítico, básico y necesario para cualquier sistema de pensiones, ¿no? Aquí, en este sistema no contributivo, pues entrarían tanto los esquemas que podríamos llamar de pensiones asistenciales, en las que se focaliza el apoyo a la pensión pública, teniendo en cuenta los otros ingresos que esa persona puede tener, ¿no? Ajustando la pensión pública al ahorro que tenga privado o a la pensión privada. Pero también están las pensiones básicas universales, las verdaderas universales que van a todos los trabajadores del país. Y como les enseñaré ahora, pues hay algunos países en la OCDE que tienen este esquema de una pensión universal que cobran todas las personas, que es una pensión igual, para todos iguales, financiada con los presupuestos generales del país. Y luego hay muchos países, de hecho hay 29 países de los 34 países de la OCDE que tienen un componente contributivo de reparto también, que ya sería a través del beneficio definido, a través del sistema de puntos alemán, o a través de las cuentas definidas nocionales, que sería el modelo sueco, el modelo italiano, que se asemeja a un sistema de contribución definida, pero sin la capitalización, o sea, utilizando el reparto, pero a través de un diseño de los beneficios que guardan mucha semejanza con el sistema de contribución definida de Chile. Pero hay algunos países en la OCDE que no tienen este sistema contributivo de reparto. Ya los tienes, que serían Australia, Chile, por supuesto ya lo saben, Islandia, México y Nueva Zelanda. Y luego diría que en casi la mitad de los países de la OCDE hay también un pilar complementario, un pilar privado de capitalización, no necesariamente de capitalización individual. Puede haber sistemas fondeados de beneficio definido o híbridos, y los hay, y podemos hablar de ellos. Y son sistemas que en general son muy diferentes en todos los países de la OCDE, pero, como digo, existen en 14 países de los 34 de la OCDE. Y el resto también tienen sistemas privados complementarios, pero serían bajo un formato voluntario y no bajo un formato obligatorio. Entrando, yo creo que para lo que, de mi punto de vista, es uno de los temas críticos en el diseño de cualquier sistema de pensiones, de seguridad social, que es el nivel de las pensiones que se ofrecen a aquellos que no han cotizado al sistema. Es decir, las pensiones no contributivas,
ya sean las básicas universales o ya sean las pensiones asistenciales. Y como ven, en este gráfico lo que tienen son todos los países de la OCDE en los que se indica el valor de esa pensión no contributiva, asistencial o básica universal con respecto al salario medio en la economía. Entonces, ahí tienen el caso de Chile y van, como ven, tienen en un extremo el caso coreano, en el que las pensiones asistenciales no contributivas representan solamente el 3% del salario medio, y van hasta el caso neozelandés, donde se encuentra uno que la pensión básica universal, que va a todos los afiliados, a todos los trabajadores en Nueva Zelanda, alcanza prácticamente el 40% del salario medio en la economía. Y además, en el caso neozelandés, como decía, es una pensión universal que va a todos, no es una pensión focalizada. Todos los residentes en Nueva Zelanda que han vivido más de 10 años en Nueva Zelanda tienen derecho a esta pensión universal básica. Entonces, como ven, hay un rango bastante... Y estas son las pensiones que se pagan hoy. Estas son las pensiones que se pagan hoy en estos países. Como ven, hay un gran rango de niveles, desde pensiones realmente muy poco generosas a pensiones que en nuestra definición de la OCDE de pobreza, pues prácticamente cubren lo que sería el nivel, te llegan casi al nivel de pobreza relativa, que es el 50% de la media del salario medio, ¿no? Esa es la definición que se utiliza en Europa y en países de la OCDE de pobreza relativa. El otro tema, y esto creo que es el que veo que en su discusión ha habido ya bastantes, igual no malentendidos, pero por lo menos bastante discusión. Yo creo que es una discusión que nunca vamos a poder atajar del todo, y es cuáles van a ser las tasas de reemplazo futuras de estos sistemas. Nosotros en la OCDE tenemos una publicación que hacemos cada 2 años que se llama Pensions at a Glance, en las que calculamos las pensiones que se ofrecen en los diferentes países de la OCDE en base a las condiciones, las reglas de ese sistema y en base a unos supuestos económicos, financieros comunes y fiscales comunes para todos esos países. Y en base a estas suposiciones, nuestras proyecciones a futuro básicamente proyectan que países como hoy puede ser el caso de España, Grecia, Luxemburgo, en el que el sistema de pensión está basado en el reparto principalmente o exclusivamente en el caso del sistema obligatorio, hoy en día están prometiendo tasas de reemplazo para una persona que ha cotizado completamente durante toda su carrera laboral de más del 80% en términos brutos y más del 90% en términos netos después de ajustar por el tratamiento fiscal tributario de tanto del salario como de la pensión. Hay pensiones similares también en otros países de la OCDE, como son Dinamarca, Holanda e Islandia. Pero en estos países se complementa un pilar público obligatorio con un pilar privado de capitalización también obligatorio. O sea, en estos países se alcanzan pensiones tan altas como las españolas, las griegas o las de Luxemburgo, pero a través de un esquema combinado mixto. En el otro extremo están países en los que proyectamos que las pensiones obligatorias, y en este caso son la parte obligatoria es exclusivamente de reparto, que serían Alemania, Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Japón, donde a futuro las tasas de reemplazo para una persona que ha cotizado toda su carrera laboral no van a llegar mucho más del 40% en términos brutos. En gran parte debido a las reformas que se han hecho a los sistemas o, en el caso de Estados Unidos, porque el sistema se diseñó desde un principio como un sistema que no iba a ofrecer más del 40% del salario de la persona. Y otro dato también importante es cómo diferentes países combinan dentro de su propio sistema obligatorio el componente de reparto y el componente de capitalización. Y aquí cabe resaltar que hay países como Dinamarca, Holanda, que acabo de mencionar, son aquellos que alcanzan pensiones muy altas. Dinamarca y Holanda basan su tasa de reemplazo en gran medida, en más de 2/3 de la pensión obligatoria, viene del sistema de fondos de pensiones de empleo de estos países. En el caso australiano, el caso de Israel y el caso de México, también la capitalización cubre más o menos el 2/3
de la pensión total. Entonces, como ven, hay un amplio abanico no hay un modelo de la OCDE, no hay un modelo de pensiones, hay un modelo de pensiones por país. No les voy a entrar en el detalle de las proyecciones, pero les diría, ojo, con todas las proyecciones de tasas de reemplazo a futuro. Las nuestras en particular, para que quede constancia de nuestros supuestos, las tienen aquí marcadas. Como he dicho, hacemos cálculos tanto de pensiones brutas como netas. Asumimos en nuestras proyecciones que hay unas cotizaciones regulares todos los años hasta el momento de la jubilación, desde el momento que la persona entra a trabajar a los 20 años, por lo tanto es el caso que no va a ocurrir en todos los países, evidentemente. Asumimos un aumento salarial del 2% real durante toda la carrera. Asumimos un 3,5% de rentabilidad real neta de los rendimientos del sistema de capitalización y una tasa de interés o descuento del 2%. O sea, disculpen estos detalles técnicos, pero quería dejar claro que esta es la base en la que utilizamos para hacer nuestros cálculos de tasas de proyecciones que sean de alguna forma equiparables, ¿no? Tenemos los mismos supuestos para todos los países a la hora de hacer nuestras proyecciones. También aspiramos a una esperanza de vida común para todos los individuos en el grupo, en el país. El tema de las pensiones, como decía, desde un principio ha habido dos grandes problemáticas, ¿no? Por un lado está el problema de la suficiencia, de la adecuación de las pensiones, un tema social, pero por otro lado está la problemática de la sostenibilidad o de sustenabilidad, como creo que dicen aquí, del sistema de pensiones y concretamente del sistema de un sistema de pensiones basado en la fórmula del reparto. Entonces, uno de las importantes funciones de organismos como el nuestro, de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales es evaluar cuál va a ser el gasto público a futuro en los sistemas de pensiones de reparto, los sistemas de pensiones públicos. Y esto es lo que hemos hecho en nuestra última publicación también, proyecciones que van muy lejos, hasta el 2050, donde hay un gran rango de incertidumbre, por supuesto, cuál va a ser la evolución económica de estos países en los próximos 40 años. Pero bueno, estas proyecciones hay que hacerlas porque hay que prepararse para el futuro, ¿no? Las pensiones no son para mañana, las pensiones son para las próximas décadas, son para las generaciones futuras y tenemos que saber cuánto van a costar estos sistemas en el futuro. Entonces, estas proyecciones lo que muestran es, como ven, hay países en la OCDE, como ven, Francia, Grecia, Italia, Austria, Bélgica, Eslovenia, Luxemburgo, en el que si se mantienen los sistemas actuales como están, el gasto público en pensiones va a aumentar hasta más del 15% del PIB. Y por otro lado tenemos países como México, Estados Unidos, Australia, en el que el gasto de pensiones público, debido al diseño del sistema, está muy contenido. El gasto público en pensiones en el sistema de reparto está muy contenido por abajo del 5% y tienen todo un grupo de países en el medio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una presión muy fuerte en esos países que están en el extremo derecho a ajustar las pensiones públicas, a reducir las pensiones públicas para reducir ese costo fiscal enorme, creciente y que a la larga pues, pueda afectar estas economías, ¿no? Hemos tenido el caso de España, de Grecia, de Portugal, en el que el endeudamiento fiscal se está sumando a un aumento también del gasto público en pensiones y en el estado de bienestar en general, y por lo tanto hay una presión muy fuerte en esos países a la derecha. Luxemburgo igual sería un caso un poco aparte, en el sentido de que es un país muy rico, con una alta renta per cápita que se puede permitir un gasto mayor en pensiones. Y a mí la curiosidad, yo creo, de este gráfico es que, para empezar, no tenemos en la OCDE una proyección fiscal al año 2050, por lo menos no la hemos recibido, del gasto público en el sistema de reparto chileno, que sería la pensión básica, la pensión asistencial, para el 2050. Yo he visto proyecciones al 2030 que indican un gasto parecido al de México, que estaría alrededor del 2,5% al 3% del PIB. Igual al 2050 puede que de ese 2,5 al 3% sobre el PIB puede subir, debido al envejecimiento de la población, puede subir hasta el 4, 3 o igual 4% en 2050. No me voy a lanzar pronósticos. Pero el hecho se queda claro que en el marco de la OCDE, el gasto público en pensiones es el más bajo o de los más bajos, seguro, de toda
de toda la OCDE. Yo no digo que sea adecuado o inadecuado, lo que digo es que es una cifra que realmente choca, llama a la vista, cuando ponemos Chile en el contexto de países de la OCDE. Como decía, la urgencia de las reformas en muchos países de Europa y de la OCDE en general ha habido determinada en parte por el envejecimiento demográfico, pero se ha intensificado mucho a raíz de la crisis económica que estamos viviendo, la crisis fiscal, la crisis económica, la crisis financiera que hemos sufrido en Europa y que seguimos sufriendo hoy en día con tasas de desempleo en algunos países ya por encima del 25%, como es el caso de mi país, España, y en el que el gasto público en general, tanto en prestaciones de desempleo como en salud como en pensiones, pues ha ido aumentando. Y aquí en el caso francés, en el que era un caso que estaba todavía en equilibrio, la caja francesa, la CNAF, del sistema de seguridad social francés, estaba en equilibrio hasta el año 2004, entró en déficit y ese déficit ha ido creciendo a tal velocidad que han tenido que utilizar el fondo de reserva mucho antes de lo previsto y han empezado ya a reducir el fondo de reserva para poder complementar los ingresos de las cotizaciones que se hacen al sistema de seguridad social. Entonces, las tendencias yo creo que son parecidas en muchos países de la OCDE, sobre todo aquellos que empiezan con un sistema de reparto grande, generoso, y son tendencias que llevan a una reducción de las pensiones públicas, ya sea ajustando los parámetros del sistema o ya sea haciendo recortes directos, y a un aumento de la edad de jubilación o por lo menos aumentar, como se ha hecho en Francia, aumentar el periodo mínimo para tener derecho a una pensión completa. Que eso yo creo que ha sido un logro importante del sistema de seguridad social francés, y es que no es tan importante, de hecho es más equitativo en la sociedad focalizar los requisitos en términos de mínimos de cotización, requisitos mínimos de cotización, que a través de la edad de jubilación, porque puede haber grupos de la sociedad que empiezan a trabajar mucho antes que otros y también hay grupos de la sociedad que pueden tener esperanza de vida más bajos que la media. Y, por tanto, este requisito mínimo para tener la pensión completa es algo que en Francia tiene esta ventaja, y en el caso francés, para que lo sepan, hoy en día ya el requisito mínimo para tener derecho a una pensión completa es de 41 años y medio. O sea, si un francés que se quiere jubilar hoy en día no tiene 41 años y medio de cotizaciones a la seguridad social, no tiene derecho a la pensión completa. Se le va a reducir en base al número de años que haya cotizado. Y no solo eso, sino que en Francia, además, se está ligando ese periodo mínimo de cotización necesario para la pensión completa a los aumentos de la esperanza de vida en el futuro. Es decir, que en el futuro, en las próximas décadas, por ejemplo, un jubilado francés, para tener derecho a la pensión completa, que ofrece una tasa de reemplazo de alrededor del 45-50%, va a tener que trabajar 43 años para tener derecho a la pensión completa. Entonces, estos son cambios que estamos viendo en muchos de los sistemas de seguridad social. Se mencionó mucho el caso de Suecia. Como decía, Suecia se cambió a un esquema de cuentas de contribución definida nacionales en las que se liga directamente lo que uno cotiza a lo que uno recibe después, y por lo tanto también el periodo de cotización es determinante a la hora de calcular la pensión que van a recibir los suecos en el futuro. Y luego muchos países, no digo que todos, pero muchos países de la OCDE están promoviendo y fortaleciendo los sistemas complementarios privados, ya sean sistemas que nosotros llamaríamos de empleo, empresariales, en los que la empresa juega un rol importante a la hora de crear el plan de pensiones. Suelen ser planes en los que el empleador hace una cotización, que sería aquí el ahorro previsional colectivo, y en los que se recibe también, por lo general, una contribución o un incentivo financiero por parte del Estado. Bueno, un comentario sobre la edad de jubilación. Como decía, igual no es la política idónea, igual se debe hacer más hincapié en los requisitos mínimos de cotizaciones, pero sí es verdad que en la práctica muchos países de la OCDE han decidido atajar el problema demográfico a través de esta solución, la que les ha parecido la más sencilla de explicar a la población. No siempre ha sido sencilla, por supuesto, y ha habido mucha resistencia en muchos de estos países a aumentar las edades de jubilación. Pero si hoy en día
miramos los países de la OCDE, dónde van a estar las edades de jubilación en los próximos años, no dónde están hoy, sino dónde van a estar en base a los anuncios que se han hecho, a los cambios que ha habido legales ya en países de la OCDE, vemos ya que, por supuesto, la gran mayoría de países de la OCDE están en los 65 años, pero que ya hay bastante países, casi 15 países, como ven, que están con edades de jubilación que van a estar por encima de los 65 años. Y estas son ya reformas aprobadas. Y la última, como ven, España está incluida entre estos países que han decidido aumentar la edad de jubilación a futuro. Otro tema que resalta es que en algunos países, lo que tiene ahí entre paréntesis, son aquellos países en los que la edad de jubilación es diferente para los hombres y que para las mujeres. Una vez más, países de la OCDE. Y como ven, tienen el caso chileno, que ya conocen, también el caso polaco, que será banderita blanca y roja en la mitad, y el caso suizo, que sería la banderita roja con la cruz blanca a la parte de abajo de los 65, que tiene una edad de jubilación para las mujeres de 64 y no de 65, y a la izquierda tienen el caso de Eslovenia, que tiene una edad de jubilación de 63 años para los hombres y 61 para las mujeres. Pero en el resto de la OCDE se ha llevado ya a una igualdad en la edad de jubilación oficial, normal, en el sistema de pensiones. Este es un tema, por supuesto, como todos los otros de pensiones, muy espinoso, no es un tema en el que uno se quiere lanzar, pero sí convendría igual resaltar en los cálculos demográficos que se hacen de esperanza de vida, no solamente la esperanza de vida a los 65, que es lo que se suele enseñar, sino cuál es la esperanza de vida en el momento de que una persona, hombre o mujer, llega a la edad de jubilación normal o la edad de jubilación oficial. Y como ven, tenemos el caso de Francia, en el que la edad de jubilación es algo más baja que en el resto de la OCDE y, aparte, la esperanza de vida en Francia es bastante elevada, es de las más elevadas de la OCDE y, por lo tanto, el periodo de tiempo que una persona, hombre o mujer, pasa en la jubilación es bastante más elevado de la media. En el caso de Chile, lo que contrasta sobre todo es cómo para los hombres la esperanza de vida en el momento de la jubilación está cerca de la media de la OCDE, pero en el caso de las mujeres la esperanza de vida en el momento de la jubilación a los 60 años es una de las más altas de la OCDE. Otra de las reformas importantes que se han hecho en los sistemas es el de ligar el diseño del sistema de seguridad social, ligarlo de alguna forma a la evolución demográfica del país. Esto se ha hecho a través de los sistemas de contribución definida, que serían esos 8 países que tienen ahí en la derecha, Australia, Chile, la República Checa y demás. Pero también en los otros sistemas, en los sistemas de reparto, en sistemas de prestación definida o beneficio definido, sistemas de puntos, también se han introducido lo que se llaman factores demográficos en el cálculo de las pensiones. En el caso de Finlandia, en el caso de Alemania, Portugal y España, dentro de poco, la pensión futura no se va a calcular exclusivamente en base a lo que uno ha contribuido y a su salario, sino también a la evolución de básicamente de la tasa de dependencia, la tasa de vejez del país, o sea, la ratio de los jubilados, pensionados, a los trabajadores en el país. En el caso de Italia, Polonia, Suecia, como decía, ya son sistemas que se han transformado en cuentas nocionales, en las que el beneficio está ligado a lo que uno cotiza y el beneficio solamente se sabe en el sistema de seguridad social de estos 3 países, el beneficio uno solamente lo sabe en el momento de llegar a la jubilación. Porque es en ese momento que la Seguridad Social le calcula a uno su prestación en base a lo que ha cotizado, pero también en base al cálculo que hace el Instituto de Seguridad Social de la esperanza de vida de esa cohorte que se jubila en ese momento, ¿no? Entonces, como ven, hay muchos países ya de la OCDE, una gran mayoría en los que los sistemas, ya sea a través de un esquema de capitalización, un esquema privado, o ya sea a través del propio sistema de seguridad social de reparto, se está ya intentando incluir la evolución futura demográfica dentro del propio sistema, el diseño del sistema, para darle más sostenibilidad, para darle más garantías de que se van a poder pagar pensiones a futuro. Entonces, por un lado, se ajustan las reglas del sistema y, por otro lado, también se intenta promover que la gente se jubile más tarde en el país para poder atajar los cambios demográficos que se nos están ya viniendo encima
en países de la OCDE. También comentarles, en términos de la extensión de los sistemas privados, de sistemas ya sean de empleo, ya sean de cuentas individuales, como el estilo chileno, pues estos serían los países a través del mundo que tienen este tipo de sistema que podríamos llamar modelo chileno, en el que hay un componente obligatorio de contribución definida. Hay países como Finlandia, Islandia, Dinamarca, en los que son pilares también privados obligatorios, pero las prestaciones son, yo llamaría, bajo una fórmula híbrida, es decir, no es un beneficio definido ni es contribución definida, se intenta alcanzar una tasa de reparto que puede ajustarse en base a la solvencia del fondo de pensiones de la empresa, pero que ofrecen de esa forma una mayor certitud sobre la pensión que se va a recibir. Luego hay 3 países, que serían Nueva Zelanda, Italia y el Reino Unido, que han introducido un sistema que es voluntario en su base, pero que en la práctica lleva altos niveles de cobertura, que es el sistema de afiliación o adhesión automática a un plan de pensiones privado. Nueva Zelanda lo hizo en el 2007, que se llama el sistema KiwiSaver. Kiwi es el nombre que se dan, ¿no?, el apodo que se dan los neozelandeses, y saver quiere decir ahorro, ¿no?, el ahorro de los kiwis, el ahorro de los neozelandeses. Y este no es un sistema obligatorio, forzoso, como en los países que están en azul, sino que es un sistema en el que automáticamente uno, en el momento que entra a trabajar en una empresa, se le afilia al sistema de pensiones, pero él tiene, en el caso del neozelandés, tiene 3 meses para desafiliarse, para autoexcluirse, que sería muy parecido a lo que existe ahora en Chile para lo que se introdujo para los independientes y que desaparecerá en principio, ¿no?, en el año 2015. En el mismo año, de hecho, en el mismo año que Nueva Zelanda, Italia también introdujo un sistema parecido de afiliación automática, que no ha funcionado tan bien en términos de aumentar la cobertura como el neozelandés, y el Reino Unido, que en octubre del 2012, del año pasado, también introdujo este modelo de afiliación automática, y en el Reino Unido realmente intentando, el objetivo aquí que se procuraba es que el sistema de ahorro complementario, el sistema privado complementario, llegase a una masa de casi la mitad de la fuerza laboral que hoy en día no está cubierta por planes de pensiones privados complementarios, ¿no? Y este nuevo sistema que se ha creado intenta hacer llegar el ahorro también a esos afiliados de más bajos ingresos en el país. Bueno, hay muchos países, evidentemente, en los que las pensiones privadas pues, son irrelevantes o no son importantes. En amarillo, entonces, el último grupo que quedarían son aquellos en los que los sistemas privados, una vez más, de contribución definida o de beneficio definida, son voluntarios, ya sea a iniciativa de la empresa o ya sea a iniciativa del propio empleado. Y ese es un poco el panorama mundial de los planes de pensiones privados en el mundo. Otra forma también de ver el rol que están jugando estos sistemas privados se puede ver en base de las prestaciones que se dan, también se puede ver en base al patrimonio que se ha acumulado, y ahí ven, evidentemente, países como Holanda, Islandia, Suiza, Australia, Reino Unido, países que introdujeron sistemas privados hace muchas décadas, son aquellos que han acumulado más activos. Los sistemas más recientes o que no tienen, donde no hay casi sistemas complementarios privados, como puede ser el caso de Grecia o Francia, pues no tienen casi recursos acumulados en los fondos de pensiones. Chile, entonces, quedaría, como ven, por encima de la media de la OCDE. Es un modelo, digamos, representativo en términos del nivel acumulado, pero que estaría ya por encima de la media de la OCDE en términos de fondos de pensiones. Otro tema crítico, hay 2 temas críticos, ¿no?, en los sistemas basados en la capitalización. Está, por un lado, lo que uno cotiza, el tiempo que uno cotiza, pero por otro también está lo que uno recibe como rendimientos, ¿no? Y lo que está claro es que los últimos años, la última década en concreto, ha sido una década bastante dura, bastante difícil para los fondos de pensiones. El 2008, por supuesto, fue un año nefasto para los fondos de pensiones a través del mundo. Y como ven, incluso hay países que hoy en día no han recuperado del todo casi en la última década, entre el 2002 y 2011, esas pérdidas que ocurrieron en el 2008, como ven, países como Estados Unidos, Japón, España, en países en lo que uno puso en el sistema, lo que hay en el sistema hoy de fondo de pensiones en estos países de media es menos de lo que uno cotizó al sistema, lo cual está llevando, por supuesto, a preocupaciones en estos países
sobre cuál va a ser el rendimiento futuro de estos países. Chile, en este caso, como ven, queda dentro del panorama internacional relativamente bien, si no muy bien, en el sentido de que, de acuerdo a nuestros cálculos, ¿no?, basado en las informaciones que recibimos de las superintendencias de cada país de rendimientos reales de los fondos de pensiones, pues en el caso de Chile queda muy bien dentro del panorama internacional, como se ha mencionado ya antes, con tasas de rendimiento real por encima del 5%. Y me gustaría concluir con dos cosas. Por un lado, recordarles que los sistemas privados, desde el punto de vista de la OCDE, son sistemas que deben de jugar un rol complementario. Pero para que jueguen un rol complementario los sistemas públicos, tienen que estar bien diseñados, tienen que llegar a los afiliados, tienen que tener cotizaciones suficientes. Y lo que estamos viendo cada vez más en países de la OCDE, están considerando formas de que, si bien no se puede igual aumentar la tasa de cotización obligatoria, porque no le da al afiliado, sobre todo al afiliado de recursos medios o bajos, lo que se puede procurar es igual fomentar más estos pilares voluntarios de ahorro a través de la afiliación automática, con la posibilidad de excluirse, de desafiliarse, el modelo que mencionaba inglés, británico, el modelo neozelandés, y complementar esos modelos con un repensamiento de los incentivos financieros que se le da al afiliado para participar en esos sistemas. O sea, uno puede obligar o uno puede adherir automáticamente al afiliado, pero también tiene que haber un apoyo por parte del empleador, de la empresa, y por parte del Estado, para que se crean incentivos y complementos al aporte que hace el individuo. Y estamos en medio de hacer un análisis de todos estos esquemas que hay de incentivos fiscales, y uno de los temas que hoy en día es muy preocupante en países de la OCDE, debido a los problemas fiscales a los que se enfrentan muchos países de la OCDE, es el hecho de que en los sistemas que son puramente voluntarios, si uno basa los incentivos exclusivamente en un modelo de deducción tributaria, de deducción fiscal, lo que ocurre es que esos beneficios van a ir en gran medida a las rentas altas del país, porque son los que más se benefician de las deducciones fiscales. Entonces, lo que se está yendo en muchos países, y una vez más Nueva Zelanda es un caso concreto, se está yendo hacia modelos en los que estos incentivos tributarios se transforman en incentivos directos a la cuenta del afiliado a través de una contribución, de un aporte del Estado o un aporte del empleador directo a la cuenta y respectivo del tratamiento fiscal que tiene ese individuo. De hecho, en el caso neozelandés es una cantidad fija que recibe cada neozelandés cuando abre su cuenta, recibe $1.000 en el momento que abre su cuenta, y recibe luego aparte un aporte también regular del Estado y una parte regular del empleador fijo, y que por lo tanto tiene un incentivo mayor y tiene un efecto mayor sobre las pensiones futuras en términos de tasa de reemplazo para los salarios bajos que para los salarios altos. Entonces, esto es un tema, yo creo que importante, que se está mirando, no importante, sino diría crítico, a la hora de revisar cómo se diseñan los sistemas privados complementarios y cómo se fomentan, cómo se incentivan para que las clases, las personas de ingresos bajos y medios, tengan también la posibilidad de ahorrar, y no solamente tengan posibilidad de ahorrar, sino que tengan la posibilidad de beneficiarse de incentivos fiscales que hoy en día no existen a menudo para, sobre todo, las clases medias. Las clases bajas en general, o sea, los salarios bajos, se suelen beneficiar con las pensiones públicas, ¿no?, la pensión básica o la pensión asistencial, pero a menudo las personas de ingresos medios no pueden beneficiarse de la pensión asistencial, pero tampoco se está beneficiando mucho de los incentivos tributarios, y, por lo tanto, hay que pensar en cambiar estos modelos. También se puede pensar, una vez más saliendo ya del esquema tradicional, en tasas de contribución, tasas de cotización que pueden variar con los ingresos de la persona o pueden variar con la edad de la persona. En Suiza, por ejemplo, la tasa de cotización a los fondos de pensiones, que es obligatoria, aumenta con la edad de la persona. O sea, según la persona va aumentando en edad, se va acercando a la jubilación, la tasa de cotización va aumentando del 7% cuando empieza, menos del 7%, hasta más del 15% cuando está en la década de los 50, acercándose a la jubilación. Entonces, ¿por qué no? Se pueden pensar igual en otros esquemas que pueden ser más favorables a incentivar el ahorro, a incentivar la participación en el sistema.
Otro tema que también existe en algunos países de la OCDE es hasta qué punto el ahorro voluntario el ahorro voluntario previsional tiene que ser completamente ilíquido. Hay países en la OCDE en los que hay ahorro previsional voluntario, en el que se permite, en casos excepcionales, en casos de urgencia, como puede ser desempleo, como puede ser salud, se les permite un rescate parcial de ese ahorro previsional voluntario antes de la jubilación. Y también hay países, como es el caso neozelandés y algún otro país, en Singapur, en el que la persona también puede utilizar el ahorro previsional voluntario como contribución para comprar su primera vivienda. Una vez más, ideas, que yo no digo que sea la adecuada ni uno ni otro país, pero son ideas, estrategias y esquemas que se están utilizando en diferentes países y que merecen apenas ser estudiadas en el contexto de cualquier país que tiene un sistema privado complementario de pensiones. Por último, igual mencionaría también la interrelación que hay entre los sistemas públicos y los sistemas privados. O sea, toda la focalización que se quiere hacer del gasto público también puede tener un efecto digamos, negativo a la hora de la participación, del ahorro voluntario de las personas o de la afiliación en un esquema obligatorio, porque está perdiendo parte de la pensión pública a la que podría tener derecho. Entonces hay que pensar también en estos incentivos o desincentivos que se crean con una excesiva focalización igual del gasto público en pensiones. Y por último, por supuesto, el rol de la comunicación y educación financiera es algo que venimos hablando en la OCDE desde hace tiempo y es importante. No es la solución para nada de por sí sola, tiene que ir complementado por muchas otras reformas, pero también es importante que haya foros como este, que se discuta no solamente a nivel político, pero sí que se discuta con toda la población el diseño del sistema, cómo mejora el diseño del sistema y que se ayude a comprender mejor el resultado de estos sistemas. Y ya para concluir, entonces, si me quieren, no sé si harán la pregunta, pero si quisieran saber si hay una posición de la OCDE para Chile, no lo hay. No lo hay para ningún país de la OCDE. No hacemos recomendaciones sobre los sistemas de pensiones específicas por país. Lo que tenemos es una serie de líneas directivas que vienen apoyadas por nuestro análisis en las últimas décadas sobre el sistema, que básicamente se basan en 3 principios claves. Uno, que es aumentar el periodo de contribución, no necesariamente la edad de jubilación. Una vez más, me refiero al ejemplo de Francia. Aumentar el periodo que una persona contribuye o retrasar la jubilación con respecto al periodo en la jubilación. En segundo lugar, focalizar, o sea, asegurarse que el gasto público en pensiones está mejor gastado en el sentido de asegurarse que está cumpliendo su rol de alivio de la pobreza. Y uno tiene varias definiciones de cuál es la pobreza, ¿no? La pobreza absoluta y una pobreza relativa. Por lo menos se tiene que cubrir los objetivos de eliminar, aliviar la pobreza absoluta, la indigencia a través del sistema de pensiones público. Es un rol del Estado, no es un rol del sistema privado, es un rol del Estado, de la seguridad social, pero se puede ir a más, a medida que el desarrollo económico del país, sus recursos fiscales, su gasto público lo permite, se puede ir aumentando esa pensión básica y ese apoyo a las personas de recursos más bajos en el país. Y por último, y esto sí es una recomendación también de la OCDE, es que los sistemas privados tienen un rol en los sistemas de capitalización, tienen un rol en los sistemas de pensiones de los países, y es un rol como complemento, es un rol complementario al sistema público, y eso es algo en lo que todos los países que vemos en la OCDE han seguido esta línea. Por supuesto, unos con más privado, otros con más público, pero en todos los países de la OCDE, y Chile entró dentro de esos países de la OCDE en el 2008-2009, y a la vez también se introdujo un sistema solidario de pensiones solidarias que básicamente concuerda con el esquema de la OCDE para ofrecer las pensiones dignas y sostenibles a las personas. Entonces, voy a concluir ahí. Con algunas referencias, por supuesto, publicitarias a nuestros estudios y nuestros datos que tienen ahí disponibles en ese sitio web. Y yo creo que si igual hay un tiempo igual para preguntas, pues estaría encantado de responder a cualquier inquietud o interés que pueda tener. Una vez más, agradezco realmente la invitación.
es para mí todo un honor poder estar aquí, escuchar la problemática que se presenta, pero una vez más, desde el punto de vista de la OCDE, o sea, es la combinación de los sistemas lo que hace la fuerza, lo que da la fuerza a un sistema de pensiones. Es la combinación del público y el privado, no la competencia entre los sistemas, sino el asemblaje, el complemento entre los dos, lo que le va a dar fuerza, sostenibilidad y lo que va a permitir diversificar mejor los riesgos en el futuro. Gracias.